Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, porque lo voy a hacer como siempre a primera vista, pues un periodo de la historia de España muy específico, que es el final del gobierno, del reinado, perdón, de Isabel II, que se conoce así en los libros de texto como los gobiernos de la Unión Liberal, y voy a explicar cómo acaba el reinado de Isabel II, que acaba, como pone aquí en esta fecha, en 1868. La videoconferencia la voy a articular en dos partes. En primer lugar, voy a hablar de un periodo más o menos tranquilo, que se conoce como los gobiernos de la Unión Liberal, porque ese era el partido que más o menos mandaba, y luego después acabaré la videoconferencia explicando el porqué de la caída, las razones de la caída, los 4 o 5 últimos años del reinado de Isabel II. Aquí la tenemos, ya está mucho más mayor, empezó a reinar en 1843, que tenía 13 años, y en estos momentos ya se acerca la cuarentena. Bueno, este es un poco el reinado de Isabel II. Esta diapositiva está en el resto de vídeos. En el primer periodo ella es muy jovencita, se conoce como el periodo moderado, que dura más o menos unos 10 u 11 años. Luego hay una etapa que se conoce como el bienio progresista, después de la Vica Alvarada, y esa etapa en la cual el presidente de gobierno fue el general Baldomero Espartero. Y luego finalmente el periodo que voy a explicar hoy, que es este, es el periodo de la Unión Liberal y la caída de Isabel II. A partir de aquí empecemos con los gobiernos de la Unión Liberal. Aquí he puesto una imagen del Congreso de los Diputados, el Palacio de las Cortes, porque el edificio se construyó finalmente. Se puede ver aquí que es de estilo neoclásico. Se empezó a construir en la década de 1840, creo que es en el 43, y acabó más o menos de ser construido en el 50. Entonces, toda la política de la cual voy a hablar, pues ya tiene como escenario el Congreso de los Diputados, que cualquiera que vaya a Madrid pues puede acercarse o verlo. Bueno, entonces, ¿quién es la Unión Liberal? La Unión Liberal es un partido político que funda el general Leopoldo O'Donnell, que lo tenemos aquí puesto, que había sido presidente ministro de la guerra durante el bienio progresista. Era un general de tipo liberal progresista, había sido el segundo de Espartero, pero bueno, en el 56 hace una especie de golpe de estado interno, o bueno, hay una especie de pugna entre Espartero y él. Espartero se retira por motivo de salud y él se queda como el líder de los gobiernos de Isabel II. Era de la Unión Liberal, era un partido de notables que se llama, pues compuesto por liberales burgueses, de clase varones, por supuesto, de clase alta, y estaba formado por el grupo moderado no absolutista, o sea, los moderados más a la izquierda, entre comillas, y por el grupo progresista menos radical, o sea, los de la izquierda más a la derecha. Se puede decir que era un partido político de centro, aunque sus rivales lo considerarían de derechas. Y luego este partido, hay unas elecciones que son bastante, bueno, bastante limpias para los estándares de la época, pues fue el partido mayoritario en las Cortes básicamente hasta el final. Eran los presidentes del Consejo, si querían gobernar, tenían que tener el apoyo de los notables de la Unión Liberal. Aquí tenemos la Unión Liberal, que era el partido mayoritario. Hay un montón de políticos que luego después eran muy conocidos. El más importante es Antonio Cánovas del Castillo, que es el que redacta el Manifiesto del Manzanares. Eran miembros de clase alta o media. Eran liberales un poco menos progresistas, varones, y luego pues vivían leyendo la prensa de la época y compartían ciertos gustos como la ópera, el teatro, los clubs. Y aquí están los partidos que estaban contra la Unión Liberal, que si os fijáis aquí, no voy a explicarlo entero porque sería muy largo, pues los políticos son diferentes, pero bueno, siguen siendo de clase alta o media alta, igual que los de la Unión Liberal. Estos eran liberales progresistas de tipo más demócrata, eran más partidarios de ampliar el sufragio censitario, de ampliar el censo, incluso algunos de aplicar el sufragio universal masculino. Eran varones y vivían preocupados por la presa de la época, exactamente igual que los de la Unión Liberal, y luego compartían mismos gustos y aficiones. Con lo cual, ambos partidos, tanto la Unión Liberal como los oponentes de la Unión Liberal, que no era un partido sino muchos, pues compartían una especie de fondo común. Aquí hay otra imagen para intentar un poco explicar cómo era el espacio político de esta etapa. Tenemos aquí a la derecha, perdón, que está a la izquierda en la presentación, a los carlistas, que era el grupo más radical, partidarios del absolutismo y del pretendiente Carlos VI en esta época. Los moderados, que estaba el grupo de Narváez, los más, entre comillas, más cercanos al absolutismo, más partidarios del orden. Luego la Unión Liberal de O'Donnell, que se pueden considerar moderados o progresistas de tipo moderado. Luego está el grupo de Espartero. Espartero se había dejado la política, estaba en Logroño retirado, pero bueno, era el referente de los progresistas un poco más radicales. El grupo de Prim, que era un general muy conocido, que había sido discípulo, había trabajado para Espartero. Entonces el general Juan Prim catalán había creado su propio grupo progresista. Y luego al final estaban los demócratas, que podemos dividir entre republicanos unitarios, republicanos de orden y republicanos más federalistas, que tenemos a Figueres y Pi Margall. Bueno, a partir de aquí
voy a hablar un poco de las políticas de la Unión Liberal, de las políticas que tienen lugar en España, pues en esta década, de 1856 hasta el 64, más o menos. ¿Qué hacen? Pues bueno, en esta época el general Leopoldo O'Donnell fue nombrado presidente del Consejo, gozaba de la confianza de la reina de Isabel II en 3 ocasiones. En total estuvo más o menos 5 años, que para la época es muchísimo, porque los presidentes del Consejo, los presidentes de gobierno, del Ejecutivo, solían durar muy poco. Fueron unos gobiernos suyos más o menos razonables, hubo una calma política relativa, cierta prosperidad económica, muy relacionada pues porque no había básicamente violencia. Las elecciones que se hicieron fueron bastante transparentes, entre comillas, y luego gobernó siguiendo pues, los patrones, el mandato de la Constitución de 1845. Era una constitución de tipo moderado que daba muchos poderes a la reina, pero la clase política suponía que la reina no iba a intervenir. Era una especie de paradoja, pero bueno, era la presuposición sobre la cual actuaban. Políticas concretas, pues bueno, había libertad de prensa con unas ciertas limitaciones, restableció el impuesto de consumos y el impuesto de la reforma fiscal de Alejandro Mon. Bueno, el gobierno liberal de esta época consiguió tener más ingresos. Luego después se realizaron muchas inversiones públicas, que son las más importantes, son el tendido del ferrocarril, que luego lo explicaré un poquito más. Tender las vías del ferrocarril en una tarea, pues además de difícil, carísima. Entonces todas las inversiones públicas pues se centraron sobre todo en esta inversión. Luego después el primer plan de carreteras nacional se diseñó, seguía un modelo de tipo centralista, con lo cual el centro estaba en Madrid. Había habido algún plan anterior de época de Carlos III, a la que recuerdo, pero bueno, el primer plan moderno de carreteras tiene lugar durante los gobiernos de la Unión Liberal, y luego después el concordato con la Santa Sede, que había sido firmado y adoptado y ratificado en el 51, pues se comenzó a cumplir. Esto tuvo un efecto con la desamortización. Si habéis visto el vídeo anterior o conocéis, en la época progresista, en el bienio, había tenido lugar la llamada desamortización civil o de Madoz. Esta desamortización no tenía por qué ser civil, porque también afectaba a bienes religiosos, pero claro, durante el periodo de la Unión Liberal, como las relaciones con la Iglesia Católica eran relativamente mejores, lo que se desamortizó, es decir, las propiedades que se vendieron fueron bienes del común que pertenecían a los ayuntamientos. Bueno, esto es un mapa del ferrocarril. Aquí están con diferentes colores pues la época en que se tiende la vía. Se puede ver aquí en verde pues las vías que se tienden desde la primera etapa. Se puede ver que hay muchas líneas de ferrocarril que se ponen en esta época, las de color verde. Luego después, en la época del 60-68, son las de color azul, que se pueden ver que son bastantes más. Entonces, en esta época, las inversiones del ferrocarril fueron importantes y en parte se financiaron con la desamortización civil de Madoz. Bueno, el ferrocarril lo explicaré, pero aquí el gobierno español, el gobierno de la Unión Liberal tuvo que optar, y esta decisión se tomó durante el bienio progresista por dos opciones. La opción lenta, que consistía en construir el ferrocarril con el metal provisto por la industria española. El problema es que a lo mejor no apareció una industria metalúrgica española y la construcción era lenta, y el ferrocarril se veía como un invento tecnológico que modernizaría el país. Era la opción lenta que no se tomó. La opción rápida era permitir la inversión en el ferrocarril a empresas extranjeras, en concreto británicas y francesas. Se dice que se utilizó hierro británico y ingenieros franceses, o al revés, ahora no me acuerdo. Claro, la opción rápida, que permitía la inversión, la participación de empresas extranjeras en la construcción del ferrocarril, tenía múltiples ventajas. Una era la construcción sería mucho más rápida, y eso sería bueno para el país porque generaría muchísimos beneficios económicos, pero las desventajas es que no se fomentaría la industria nacional. Bueno, al final la jugada le salió más o menos bien porque esas empresas invirtieron en el país, pero al final, unas décadas después, se arruinaron porque las líneas no eran rentables y al final el ferrocarril fue adquirido por el Estado español, con lo cual al final la jugada, aunque sea de forma inadvertida, le salió bien. Las líneas de ferrocarriles que se construyeron en esta época son famosas por ser más amplias, más anchas. Esto se hizo por motivos técnicos, porque el relieve español, la orografía es muy complicada y pensaban que los motores de los los motores de los trenes pues no tenían la potencia suficiente. También se hizo por motivos militares, así que al final España construyó el ferrocarril con un tendido con una amplitud de vía más ancha a la que tocaba. Luego después esto sería un error, esto perjudicaría las exportaciones e importaciones, pero bueno, es una historia que será contada en otra ocasión. Bueno, durante la Unión Liberal también la política exterior fue bastante activa. Hasta el momento, en la historia de España, en el 19, después de la Guerra de Independencia, el Estado español se había caracterizado por su aislamiento. Había enviado tropas a América para intentar evitar las independencias sin ningún éxito, y a partir de ahí la política exterior, bueno, su participación en las relaciones internacionales había sido nula o muy, muy escasa. Sin embargo, en esta etapa los gobiernos de la Unión Liberal tenían más dinero, tenían buenas relaciones con Francia, donde gobernaba el emperador Napoleón III,
que era sobrino segundo de Napoleón. Y bueno, había buenas relaciones con Francia, los gobiernos moderados o de la Unión Liberal pues querían hacerlo y tuvieron cierta participación en el exterior. A nivel de anécdota, pues participan se anexionan Santo Domingo durante unos pocos años, se intervino en México del lado de Francia. Aquí esta es una imagen de un pintor llamado Manet, que porque Francia colocó a un rey, a un emperador Maximiliano, que era familia de Napoleón III, como emperador de México. Luego al final Maximiliano sería fusilado por los mexicanos y en este cuadro es una obra del pintor Manet que está imitando al pintor español Goya, los fusilamientos del 3 de mayo. Pero bueno, en cualquier caso, he hecho una digresión. España apoyó a Francia en su aventura mexicana y también incluso envió tropas a la Conchinchina, que es la parte del sur de Vietnam. Al final el país de Vietnam se lo quedaría a Francia en su política imperialista y, y España se quedaría sin nada. Realmente la política exterior más relevante es la llamada Guerra de África, porque en esta época, a mitad del siglo XIX, en las épocas de la Unión Liberal, pues el gobierno español entró en guerra contra las tribus o las cábilas o contra el sultanato marroquí que, vamos, que gobernaban el norte de África. Es una campaña militar que tuvo lugar por el hostigamiento, porque las plazas de Ceuta y Melilla eran plazas españolas, si mal no recuerdo, y entonces había ciertos incidentes hostiles con los marroquíes y al final se envió un ejército y hubo diversas batallas con las tropas marroquíes. Al final, la batalla más importante es la batalla de Huazlas, espero haberlo pronunciado bien. Fue una victoria española, las tropas del sultán estaban mal preparadas, no tenían equipamiento. Bueno, esto fue una cosa muy digna para el ejército español, pues generó un efecto bandera, dio mucha fama al general O'Donnell, que participó en la campaña, y al general Juan Prim, que se convirtió en un héroe nacional y en un héroe del liberalismo progresista. Y bueno, y en estos momentos nace el Ejército de África, que en estos momentos estaban casi pues en sus primeros pasos, que era más profesional, más eficiente y que se distinguía del peninsular porque tenía experiencia práctica. El ejército en la península pues básicamente estaba de guarnición, el Ejército de África pues estaba fogueado en combate y tenía experiencia. Una anécdota es que con el bronce capturado a las tropas marroquíes, en la batalla de Huazlas se construyeron los famosos leones del Congreso, que los tenemos aquí, que si uno va a Madrid puede verlos. Esto es una victoria de las armas españolas y fue una de las pocas experiencias de política imperialista española en el siglo XIX. Bueno, aquí hay una imagen de los hombres fuertes del periodo, porque hay muchos presidentes del Consejo, pero básicamente quien controlaba el ejército eran dos personas. En primer lugar, Leopoldo O'Donnell, aquí le falta una O, que era el presidente del Consejo durante casi 5 años, era el favorito de la reina, era absolutamente leal a Isabel II. Y luego el general Narváez, que lo conocimos en el periodo moderado, que había sido fuerte en ese periodo, que ya estaba bastante mayor, era un general de fuerte carácter. Aquí se le puede ver una fotografía del periodo, pues una persona adusta, seria, era mucho más moderado, entre comillas, moderado en el sentido de radical hacia la derecha política que O'Donnell, y era otro de los baluartes de la reina. El ejército, aunque no todos estaban con ellos, les eran bastante fieles y tenían cierto prestigio. Bueno, ¿cuáles son los problemas de la Unión Liberal? Porque no todo es tan bonito como lo he plasmado. Además del imperialismo que no está bien, pues claro, con tanta obra pública había percepción de corrupción y probablemente había mucha corrupción. Muchos de los políticos de la Unión Liberal eran notables, les daba un poco igual la política, ya hemos visto que su ideología era extremadamente flexible y muchos de ellos se hicieron de oro pues invirtiendo en el ferrocarril, en negocios relacionados con el gobierno. Al final esto se conoce en política como el capitalismo de amiguetes o el crony capitalism y se puede aplicar a este periodo. Los políticos de la Unión Liberal eran claramente corruptos o estaban cercanos a la corrupción y eso ocasionó el desprestigio de la clase política. Claro, en la oposición política, que eran liberales progresistas, el más importante era Pascual Madoz. Si os acordáis, fue el ministro de Hacienda y era el creador de la desamortización civil o de Madoz. Era el rival político más importante, era liberal progresista y se oponía a algunas de las políticas de la Unión Liberal. Y luego después, además de esta posición política, porque Madoz, no hay que olvidarlo, también formaba parte de la política de partidos de notables, era otro miembro del sistema, había cada vez más críticas desde la prensa, que era cada vez más numerosa, pues en esta prensa numerosa hay una cierta eclosión de la prensa satírica, que era muy dura con el gobierno, y también de la universidad. La universidad más importante en España estaba en Madrid, se conoce como la Universidad Central, y desde la universidad, desde las cátedras de la universidad y desde la prensa, se hacían muchas críticas contra la Unión Liberal y contra la reina Isabel II.
Bueno, he explicado más o menos qué pasa en los años anteriores, donde los gobiernos de la Unión Liberal fueron relativamente estables. Ahora voy a explicar la caída de Isabel II, porque es un proceso político que tiene lugar en poco tiempo, más o menos unos 5 años, y que tiene que ver con la demanda de democracia, pues, de la prensa, de la opinión pública española, de los partidos políticos, y también con algunas decisiones nefastas de la familia real de Isabel II, que la podemos ver aquí caricaturizada, y después de, pues, algunos eventos políticos de estos años. Bueno, la decisión más importante, y en esto es su opinión personal, es que en el 64 la reina, influenciada por su camarilla, camarilla era el entorno de la reina, su entorno cercano, la gente que vivía con ella en el palacio, que eran normalmente con un perfil absolutista, incluso reaccionario, pues la reina decidió prescindir de O'Donnell. O'Donnell se le puede ver aquí, este es un cuadro que han descubierto hace poco, bastante mayor, ya estaba cansado, era ya un viejo político. O'Donnell era absolutamente fiel, pero se retiró de la política. Esto fue un error porque O'Donnell contaba con apoyos políticos, los políticos de la Unión Liberal le eran fieles a él, entre comillas, y claro, los siguientes presidentes del Consejo que nombró Isabel II no tenían ningún apoyo político en las Cortes. Claro, los diputados de las Cortes eran muy reticentes a la intervención de la camarilla, que veían como algo despreciable, con lo cual los gobiernos se volvieron muy inestables a partir de estos años. Aquí hay un esquema que yo creo es bastante útil para entender un poco cómo estaba, pues, el juego político en estos años. En primer lugar estaba la corte, la camarilla, que estaba Isabel II y la gente que lo rodeaban. También estaba Francisco de Asís, que se le consideraba una figura, pues, taimada, terrible, traicionera, que eran dos camarillas diferentes, la de Isabel II y la de Francisco de Asís o Francisco de Paula. Luego están los militares, que podemos meter a O'Donnell y a Narváez, pero había una estrella en alza que era Juan Prim, pero Juan Prim era muy crítico con la reina y con los liberales más moderados. Luego están las Cortes, el Senado y el Congreso. Los senadores los nombraba la reina, con lo cual eran bastante fieles, pero el Congreso se votaba vía sufragio censitario y ahí sí que había partida de políticos política de partidos de notables, y estos políticos no querían ver ni en pintura la camarilla. Y luego hay que hablar también de la gente fuera del sistema, que lo sabía. Por ejemplo, los profesores heterodoxos, radicales, estudiantes, y luego también en estos momentos en España están haciendo el movimiento obrero, está todavía en sus primeros pasos. El movimiento de protesta en España está en lo que se llama en la fase de economía moral de la multitud. Las protestas eran por el pan, contra los consumos, pero ya se puede hablar de un protoanarquismo, un protosocialismo. Había protestas sociales y esas protestas sociales a veces adquirían tintes políticos. Bueno, vamos a los incidentes que llevan a la caída de Isabel II. El primero de ellos es la noche de San Daniel, que tiene lugar el 10 de abril de 65. Antes de empezar los incidentes, que hubo varios muertos, hay que explicar por qué ocurren. Básicamente, un artículo de periódico, Isabel II aparecía como haciendo una donación a los pobres, como cediendo las joyas, las vendía, porque había habido algún problema, si no me equivoco, de pandemia o de hambruna. Pues un profesor universitario, Nicolás Castelar, muy conocido, un catedrático universitario con mucho prestigio, publicó un artículo en la prensa criticando a la reina, diciendo que las joyas que donaba no eran suyas, sino que eran de la nación. Esto supuso que Castelar y otros profesores universitarios, heterodoxos, que les llaman así, heterodoxos el que se sale fuera de la ortodoxia de la norma, pues fueron expulsados de la universidad. Esto supuso la protesta de los estudiantes. Es la primera vez en la historia que los estudiantes universitarios se metían en política y la posterior represión. Hubo violencia, si no me equivoco, unos cuantos muertos. Esto supuso un descrédito, pues, para la reina y para los gobiernos que nombraba la reina, que eran de tipo reaccionario absolutista. Ya hemos de recordar que O'Donnell no estaba allí. Después de estos problemas, volvieron a llamar a O'Donnell y O'Donnell volvió a ocupar durante poco tiempo la presidencia del Consejo. Aquí tenemos al catedrático heterodoxo más conocido, Emilio Castelar. Lo cito porque luego será presidente de la República. Es un republicano de tipo unitario y él fue un poco el protagonista, sin querer, de la noche de San Daniel. Luego fue presidente de la República, era un político republicano de esta época de éxito, un gran orador, por lo que he leído, y bueno, aquí tenemos la imagen. Y bueno, en esta época, además de... He hablado del artículo de Emilio Castelar, pero no era el único. De hecho, la crítica de Castelar a la reina era bastante suave, porque en esta época hay todo tipo de panfletos, caricaturas, algunas muy crueles, que no puedo mostrar aquí porque me vetarían el vídeo. Una de los hermanos Becker, la más conocida, se llama Los Borbones en pelota, donde se hacían unas críticas de la reina absolutamente terribles, muchas de ellas injustas. Se le acusaba de todo tipo de pecados, de depravación sexual, una cosa que con un chico no harían, entiendo yo. Pero bueno, esta es la caricatura de la reina de los hermanos Becker, un poco más suave, y que donde está la reina exiliada en París, se puede ver la reina aquí, que la marque.
Uy, perdón, lo estoy marcando aquí. Aquí se puede ver a los amigos de la reina, Sor Patrocinio, aquí está el padre Claret. Este que está aquí me recuerda mucho a Lozaga, pero no estoy seguro de que sea. Pero bueno, se está criticando básicamente a la reina en París que acaba de perder el poder. En cualquier caso, hay una campaña de desprestigio contra la reina muy fuerte por motivos personales. Se la acusa de todo tipo de depravaciones sexuales y bueno, muchas de ellas injustas y fuera de lugar. Sin embargo, la campaña tuvo bastante éxito y podemos decir que en este periodo la reina Isabel II se volvió insoportable. Ya no era la niña, ya no era la esperanza de su primera etapa, sino que la clase política de tipo progresista pues perdió la fe en Isabel II. Aquí tenemos el entorno de la reina. He puesto aquí los dos más conocidos. La gente que era más anticlerical les tenía bastante manía. Los dos son santos o van de camino. Uno es el padre Claret, que hay un montón de colegios que tienen su nombre. Es Antonio María Claret, que luego creo que fue obispo, fue a Cuba, era el consejero espiritual de la reina. Y aquí tenemos a Sor Patrocinio. Sor Patrocinio, conocida así de forma... Bueno, aquí he puesto una versión que me ha hecho la inteligencia artificial, que me ha hecho una versión anime que me ha resultado curiosa. Pero bueno, este es un grabado de la época. Sor Patrocinio es un exponente de algo que pasaba en el siglo XIX, que es el tema de la espiritualidad entendida un poco de forma popular. Hay mucha crítica contra ella, le llaman la monja de las llagas, los liberales la consideraban una estafadora, pero bueno, es una monja mística que tuvo apariciones, o eso dice, y que fundó numerosos conventos, era una persona muy popular en Madrid, se llenaban, donde ella estaba, pues era básicamente una estrella espiritual, tenía mucha fama y se convirtió en una buena amiga de Isabel II. Entonces se le acusaba que eso, el patrocinio intentaba convencer a Isabel II para que cambiara el gobierno, que favoreciera a los carlistas. En cualquier caso, hay mucho de propaganda política, pero bueno, en cualquier caso, no importa que sea verdad o mentira, porque la camarilla se convirtió en un foco de desprestigio para Isabel II. Aquí tenemos a Sor Patrocinio y al padre Claret. Ahora vamos al segundo incidente que yo creo que es más importante que la noche de San Daniel, que es el motín, el pronunciamiento de la caserna o del cuartel de San Gil. Aquí se produce un pronunciamiento pues, de tipo normal en el siglo XIX. La guarnición, impulsada por los liberales progresistas, se rebeló contra el gobierno. Este es el típico pronunciamiento que salió tremendamente mal. Porque los pronunciamientos normalmente no tenían mucha sangre, pero en esta ocasión los amotinados pues fusilaron a los superiores, a los oficiales. Esto es un crimen dentro del ejército terrible y bueno, al haber fusilado a sus oficiales en un camino sin retorno y O'Donnell, que había vuelto al poder, presidente del Consejo por un breve periodo de tiempo, pues no tuvo más remedio o, bueno, quizás no quiso o sí quiso, no lo sabemos, pero hubo una represión fortísima. Hubo 60 fusilados y hubo muchísimos muertos en la rebelión del cuartel de San Gil. Al fin y al cabo habían matado a los oficiales, que era un crimen militar de primer nivel. Después de hacer esto, la carrera política de O'Donnell había acabado para siempre. Por una parte, los progresistas consideraron pues, los fusilamientos un crimen, y en parte sí que tenían razón, porque fueron durísimos. Ellos mismos tenían miedo de ser ejecutados. El entorno de la reina le consideraba a O'Donnell un tibio, un suave, y creían que los fusilamientos eran demasiado pocos. Juan Prim, que había sido amigo de O'Donnell, había colaborado con él en la guerra del Marruecos, si os acordáis, pues abandonó a O'Donnell y se posicionó totalmente en contra de la reina, fue al extranjero y empezó a conspirar. Y bueno, O'Donnell al final moriría no mucho después, si no me equivoco es en el 64-65, un poco abandonado por la reina. O'Donnell era la única persona que podía haber salvado a Isabel II, pero fue apartado del gobierno y luego moriría solo, creo que en Francia, en el exilio. Bueno, en estos momentos Isabel estaba bastante sola. O'Donnell estaba fuera, así que tenía a la corte, la camarilla con ella, y luego a los moderados más conservadores, que eran una minoría. Los moderados de la Unión Liberal, que tenían nuevos líderes, estaban en contra de Isabel porque estaba interviniendo en la política a través de la camarilla. Los progresistas, tanto de Espartero como de Prim, estaban totalmente en contra. Los demócratas y republicanos eran muy parecidos, totalmente en contra de Isabel. Y los movimientos populares, pues azuzados por la prensa, por las caricaturas, obviamente no estaban en contra de la reina. Era cuestión de tiempo que hubiera un pronunciamiento y porque Isabel tenía muy pocos apoyos. Bueno, ¿qué pasa con la oposición? ¿Cómo se gesta este pronunciamiento? Hemos visto que después de la caserna de San Gil, del pronunciamiento, la represión fue fortísima. Los presidentes del Consejo pues, perseguían a los enemigos políticos y muchos liberales progresistas, demócratas republicanos, pues se refugiaron en Bélgica. Y en Bélgica, que era un país que acogía a este tipo de refugiados, porque su vida en España, o ellos pensaban que corría peligro, se reunieron en esta ciudad que está aquí, la ciudad de Ostende, que es una ciudad de Bélgica, donde hicieron un famoso pacto en el cual se comprometían a cooperar y a deponer a Isabel II. Ya la opción de los Borbones no era una opción viable y bueno,
En el 66, mira, aquí está la fecha, O'Donnell falleció. En el 68, Narváez, que también estaba muy mayor y que podía, bueno, a pesar de estar mayor, quizás hubiera podido pues, defender a la reina, pues también falleció. Dicen que se despidió del mundo con esta frase, se acabó. Era bastante bruto como militar, una persona escueta y falleció pues, de forma rápida y efectiva, como había sido toda su vida. Entonces, bueno, en Ostende hicieron un pacto en el cual se comprometían a la deposición de Isabel. Aquí está el pacto de Ostende, el manifiesto, bueno, no es el pacto tal cual, sino es que son los recuerdos de los participantes, pero bueno, se puede ver un poco el objeto de este pacto. El objeto, Iván, de la revolución es la caída de los Borbones, ya la dinastía borbónica no era una opción. Se comprometían a hacer en las primeras elecciones constituyentes por un sufragio universal y luego ya se vería, y luego después se comprometían pues a respetar la libertad de prensa, la libertad de reunión, que eran pues, reivindicaciones de los demócratas o de los liberales más progresistas. Y luego después el jefe del movimiento era el general Prim, que era un general de mucho prestigio, había sido famoso en la guerra de África y sabían que su mayor oportunidad de triunfar pues sería con el general. Bueno, al final, Prim hizo algunos intentos, no del todo exitosos, pero la revolución finalmente triunfó en el 68. Esta revolución fue conocida como la Gloriosa, tuvo lugar en el 19 de septiembre y estalló en muchas ciudades del país. Es una revolución doble porque en las ciudades juntas revolucionarias, pues con una base popular, liberal, progresista, toma el poder local y luego también se rebelan regimientos del ejército. Hay una rebelión militar y una rebelión en las ciudades de las juntas. Hay una pequeña batallita, la batalla de Alcolea, creo que hubo muy pocos muertos o muy pocos heridos. La reina que estaba veraneando en San Sebastián, Donostia, hoy en día, pues bueno, no podía volver a Madrid, se encontró aislada, sabía que los regimientos ya no eran leales, así que se pasó a Francia, donde fue acogida por Napoleón III, que todavía no había perdido el poder. La revolución se conoce como gloriosa y básicamente es antiborbónica. Es abajo los Borbones y luego la famosa frase de Prim, viva España con honra, que luego después pues, tendría mucho éxito y la utiliza todavía mucha gente. Aquí tenemos generales que participaron. Aquí a la izquierda tenemos a Prim, que sería el líder de la rebelión, y otro de los generales que me resultó muy curioso es el general Serrano, que le conocían de joven como el general Bonito, que había sido un antiguo amor de Isabel cuando era adolescente, y ahora se había convertido al liberal progresismo y fue otro de los generales que dio el golpe contra Isabel II. También está el almirante Topete y otros generales, pero bueno, estos son los más conocidos. Y bueno, esta revolución gloriosa hay que insistir que es una doble revolución, porque por una parte están los militares progresistas, tenemos a Prim, Topete, Serrano, Viva España con honra, que querían una revolución, querían un cambio de régimen, incluso una monarquía nueva con una nueva dinastía, pero con orden. Y luego está la revolución popular que se plasma o se canaliza a través de las juntas. Ahí había protoanarquistas, republicanos, liberales progresistas, y esta gente, la Revolución Popular, pedían como más justicia social, estaban contra los consumos, más democracia, sufragio universal, que bueno, son las dos almas de la Revolución Gloriosa que luego después en el siguiente periodo pues discutían entre ellas. Y bueno, y ahora para acabar, una especie de explicación un poco mía de por qué cae Isabel II. En primer lugar, cae producto del juego político. Toma decisiones muy malas, es secuestrada o manipulada por los moderados y los absolutistas. Hay un libro de Isabel Bourdieu, No se puede reinar inocentemente, que habla pues, de cómo la reina fue manipulada, porque ella en lo personal era buena persona, pero no tenía mucha capacidad política. Luego se puede considerar también el fin de una generación, que se mueran O'Donnell y Espartero en 2 años, pues hizo que Isabel II se quedara sin apoyos. Luego también se puede explicar la caída, pues como la mayor educación de la sociedad española, había una mayor demanda de democracia, los estudiantes, los demócratas y republicanos cada vez eran más, la burguesía de tipo republicano o del tipo radical burgués era cada vez más numerosa, y luego también el papel de la prensa y el rumor. El tema, ya hemos hablado de los rumores que había sobre Isabel II, de la campaña de prensa que había contra ella, hasta que le hicieron insoportable. Todo esto pudo tener un papel, fueron factores en la caída de Isabel II. Bueno, espero que os haya explicado, gracias por llegar hasta aquí y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.